Está Verónica Ruiz Nava, que nos va a presentar la ponencia titulada El pensamiento estadístico como ejercicio de la autodeterminación indígena en México. Hola, muy buenas tardes, estimado auditorio. Agradezco a la Universidad La Salle la organización de este quinto congreso sobre interculturalidad. También le agradezco que me ha permitido la oportunidad de ser parte del cuerpo de catedráticos de la maestría en Derecho Constitucional Administrativo y de la maestría en Derecho Fiscal, de los cuales algunos de los presentes incluso también son catedráticos, y compartir la mesa con estas investigadoras que, independientemente de que representen a las universidades o a los institutos, se representan a sí mismas en un esfuerzo de investigación que es completamente personal. Es un esfuerzo personal y familiar, ¿no? Como nos compartía que aquí estaban sus papás, como también está el mío, y es un compromiso sobre la investigación personal, ¿no? Completamente sobre los temas que traemos. En ese sentido, me permito también comentarles que estudié la licenciatura en Derecho, entonces mi visión es completamente jurídica, y además cursé la licenciatura en Lenguas Modernas con las críticas que han hecho las ponentes sobre una especialización en docencia en inglés en la Universidad de Puebla, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y el doctorado, la maestría en Constitucional y Amparo y el doctorado en Derecho. Y me considero a mí misma una investigadora privada de los temas de coyuntura que le sirvan a México. En ese sentido, mi compromiso no solamente es personal, sino mi compromiso es con las nuevas generaciones, con México, y sobre esa forma de socializar el conocimiento, ¿no? Esas investigaciones que no se queden en el papel, en una publicación, sino que en este amable auditorio, pues nosotros sembrarles la semilla de las dudas, de la metodología y de lo que de las cuales van a ser las líneas de investigación que van a seguir nuestra vida académica, como van a marcar esta vida académica de estas jóvenes investigadoras que comparten la mesa conmigo. En ese sentido, la ponencia que traigo el día de hoy la titulé Hacia el pensamiento estadístico como ejercicio de la autodeterminación indígena en México. E independientemente de que este tema suena a un tema novedoso, es un tema que ha sido reconocido en el campo jurídico mexicano a partir de los nuevos paradigmas judiciales, jurídicos del 92, de 1992, del 2001, con la inclusión, el reconocimiento de las comunidades en el artículo 2 constitucional. Imagínense, es una reforma tan importante que está en el segundo. No hay que darle mucha vuelta a la Constitución para encontrar el reconocimiento de la autodeterminación indígena en México, como lo es su artículo 2 de la norma fundante del Estado. Y además que va de la mano con el cambio de paradigma del 2011 respecto de el concepto persona. ¿Quiénes somos? Individuos, somos comunidades, somos personas, que se dignifique. Que la primera intervención que tengamos hacia los otros es que nos reconozcamos como sujetos y que nos reconozcamos como personas, ¿no? Como personas dignas, independientemente del tema que vayamos a tratar, sino que ese reconocimiento, ¿no? Que usted es un sujeto de derecho y por lo tanto le debo todo el respeto, y como quiero el respeto para mí mismo, le reconozco el respeto a usted. Independientemente del contexto que tenga, el contexto que represente, el contexto de donde haya surgido, emergido, que puede ser un contexto como lo es esta interculturalidad comunitario. No solamente se representa a sí misma la persona, sino que representa todo un cúmulo, un bagaje histórico, social, territorial, de recursos naturales, culturales, humanos, generacionales, que es este proceso de interculturalidad. Y que, como lo mencionaban las ponentes, tan es importante otro país que cuenta con los medios económicos, como lo es importante este Estado país México, y como lo es importante este reconocimiento intercultural, que es una policultura, muchas culturas en una misma, es heterogéneo, no es homogéneo, depende de la cañada, depende del clima, como lo hace Oaxaca, ¿no? Somos 8 regiones, y las 8 somos distintas, porque obedecemos a contextos naturales, territoriales, históricos distintos, y que por lo tanto el primer reconocimiento que hace el Estado mexicano tomado de los tratados internacionales es que se autodeterminen. ¿Cómo se definen? ¿Cómo se autodefinen? ¿Cómo se autoidentifican a sí mismos los pueblos que pueden ser originarios o que pueden ser resultado de esa transmutación
histórica generacional. En ese sentido, mi ponencia versa sobre los datos, índices, métricas o estadísticas que son fundamentales para la planeación y la toma de decisiones. La diversidad, la interculturalidad y la riqueza pueden ser ignoradas si no existen datos que describan lo indígena, o si estos datos son pocos o no son de calidad. En ese sentido, la producción de datos y cifras de información estadística y geográfica está centralizada en el único instituto que lo lleva a cabo, que en este caso es el INEGI, ¿no? Y de ahí otros institutos, como lo es Coneval respecto a la medición de políticas públicas, se toman los datos que generan las propias instituciones. Pero es un objetivo de esta ponencia que las personas que se autodescriben, que se autoidentifican como miembros de pueblos originarios o comunitarios, también se cuenten a sí mismas y ellas mismas generen sus datos, generen sus métricas, generen las características que quieren socializar, que quieren publicar, que quieren comunicar respecto a sus contextos y sean ellas mismas las responsables de ese tratamiento de esos datos y que con la metodología, con toda la estructura institucional que ya cuenta INEGI, se pueda publicar hacia el mundo. Bueno, esta situación no solamente se me ocurrió de la nada, ¿no? En ese sentido, la comunidad es un sinónimo de pueblo y es fundado y reconocido por ser parte de un proceso histórico, y ese proceso histórico reconocido en una agenda que se denomina Agenda 2030 y que viene fundamentado en un convenio que denominamos Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y que son las comunidades más alejadas, poco reconocidas por sí mismas, y fundamentarlo en ¿para qué queremos esos datos? Nos queremos describir, pero ¿para qué nos queremos describir? Bueno, uno, nombrarnos. Existimos en el mundo, somos heterogéneos, no somos homogéneos. Sí pertenecemos al pueblo mexicano, pero tenemos nuestras propias características. Y queremos también ser reconocidos en el mundo por cómo nos vamos a describir a nosotros mismos. Un ejercicio completamente de autodeterminación. ¿Qué es lo que pasa con el género? No quiero que me diga un hombre qué se siente ser mujer. Quiero que las mujeres, dependiendo sus contextos, me digan qué se siente ser mujeres. En ese sentido, es otra visión de lo que puede significar la ciencia y de lo que puede significar la cultura, y por lo tanto la antropología es una ciencia completamente valorada para el derecho, y el derecho en la forma de organización. ¿Pero para qué? Pues para que los pueblos también vivan en paz, para que se fomente el diálogo, para que puedan permanecer las comunidades y no se erradiquen ellas mismas con esos problemas ancestrales anquilosados, en donde un pueblo que comparte una tradición histórica en nacimiento, pero por una división territorial, se maten entre ellos mismos y exista la erradicación entre ellos mismos de los pueblos, y aunado a un sistema estructural de violencia que le conviene que se eliminen, para que ya no existan esos conflictos comunitarios. En ese sentido, el objetivo, la búsqueda es la búsqueda más noble, como lo es la Organización de las Naciones Unidas, que es la búsqueda de la paz, ¿no? La búsqueda de la prevalencia del diálogo. Y en ese sentido tenemos que Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de Política Social, y el INEGI son los que les dan una estructura de datos a organismos tan importantes institucionales, sede el estado de Oaxaca, la capital de Oaxaca, como lo es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que toman de referencia los datos aportados por INEGI, pero no generan datos o métricas propias. En ese sentido, podríamos proponerle al INPI que cuál es la metodología, cuál es el estudio de frontera que va a abonar para que de la mano con INEGI y de la mano con Coneval emitan esos datos que cuenten y expresen las características de los pueblos indígenas. En ese sentido, nadie mejor que las propias comunidades indígenas para describir, apreciar, plantear interrogantes y exponer quiénes viven su identidad y cómo la viven en sus comunidades, esta identidad sociocultural.
de tal forma que la necesidad de datos e información veraz de sus necesidades y soluciones a corto, mediano y largo plazo requieren que se recaben datos que lleven a cabo mediciones y esa recolección de datos también sea llevada a cabo por ellos mismos, no por otra persona que no conoce sus contextos o que no sabe que las personas no le van a abrir de tal a cual hora o en tales festividades, un martes, un día de plaza, un día, etcétera, ¿no? Dependiendo de ese contexto. Entonces, las preguntas de investigación de esta ponencia son las siguientes, siendo muy breve. ¿Cuál es la metodología o método estadístico utilizado para generar información estadística y geográfica, datos y cifras respecto de la población, territorio, salud y educación de personas, pueblos y comunidades indígenas en México? No solamente ocurrencias, sino cuál es la metodología. Si existen políticas públicas que recaben información estadística de personas, pueblos y comunidades indígenas. ¿Qué políticas públicas recaban esta información? ¿Quién lleva a cabo esas políticas públicas? ¿Y qué comunidades indígenas de manera autónoma cuantifican sus recursos naturales y riquezas a través de cartografías sociales o comunitarias donde mapeen su propio territorio e identifiquen espacios importantes para su economía y su cultura, pero desde ellos mismos, no desde un instituto nacional, sino ejerciendo su propia autonomía? Y bueno, en ese sentido, tenemos que la academia brinda la oportunidad de debatir y proponer posibles soluciones y líneas de investigación. En ese sentido, yo los invito a que me acompañen desde sus propias comunidades y se planteen esas mismas interrogantes. Si se cuentan a sí mismos y cómo se cuentan o qué cuentan, ¿no? Si su propio patrimonio lo están contando y queda una memoria histórica al interno, a lo interior de sus propias comunidades. Entonces, acompáñenme en esta línea de investigación, que serían 68 líneas de investigación por cada pueblo originario, o dependiendo de la lengua, ¿no? De las comunidades que hablan esa lengua, por cada lengua. Entonces, sería una línea de investigación por cada uno de esos pueblos. Entonces, acompáñenme en esas dudas que yo tengo y que me permitieran entrar a sus comunidades para investigarlo. Y bueno, en respecto del marco teórico, las disertaciones sobre los cambios sociales establece que los investigadores deben analizar los procesos de integración de los miembros de una comunidad, así como la unificación y lo que también ocurre, ¿no? La disgregación de grupos sociales. Y las comunidades pueden tener características más o menos homogéneas, que pueden ir de la homogeneidad a la heterogeneidad. A lo mejor no somos tan ajenos, a lo mejor no somos tan primos, sino que venimos siendo hermanos. Entonces, eso es lo que plantea mi ponencia. Y bueno, respecto de estos objetivos, también obedecen a objetivos internacionales. En ese sentido, respecto de la delegación mexicana para el desarrollo sostenible en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, que se compone de 193 Estados miembros, la Asamblea Mexicana es la que propuso esos objetivos y propuso el objetivo número 16, de 17 objetivos de desarrollo sostenible y de 169 metas internacionales, en el pensamiento del por y para los pueblos indígenas y se consolide el concepto de autodeterminación. En ese sentido, el objetivo 16 y en específico el objetivo 16.10 es garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales respecto a la evaluación y seguimiento del desarrollo de los países para el fortalecimiento de los sistemas de datos y los programas de evaluación nacionales, entendiendo que el Estado-nación, que el Estado-país, que México es el principal responsable y promotor de la métrica nacional. No esperar que el mundo venga a contarnos, sino que México se debe contar a sí mismo y los pueblos también se deben contar a sí mismos y generar una memoria que se pueda publicar y que puedan ejercer a través de ello su proceso de autodeterminación. En ese sentido, algunas conclusiones de esta ponencia son las siguientes. El reconocimiento de lo indígena, entendiendo a esto a las personas, los pueblos y comunidades, se cristalizó con la reforma que no es nueva. Es del 14 de agosto de 2001 al texto constitucional mexicano en el artículo 2 constitucional. Un paso hacia la consolidación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y el respeto de su autodeterminación.
La metodología o el pensamiento estadístico utilizado, el perfeccionado ya por el INEGI, permite empoderar a las personas, pueblos y comunidades indígenas para que describan su propia identidad sociocultural y su memoria histórica, y no se pierda. Asimismo, los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos. Se les reconoce el derecho a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales, heterogéneos. Y la evaluación y el seguimiento del desarrollo de los países debe valorarse a través de sistemas de datos y programas de evaluación nacionales. Se especifica que los países son los principales responsables. México es el principal responsable de generar desarrollo y riqueza al interno de sus países, además de ejecutar diagnósticos, planes, proyectos y políticas públicas que se basen en datos que describan a las personas indígenas, sus condiciones de vida, sus necesidades y sus comunidades. Al año 2023, el único organismo generador de información estadística pública, gratuita, es el INEGI. Instituciones como Coneval o INPI basan sus estudios e informes en la información de INEGI. ¿Qué mejor que generar que se empoderen y se autodeterminen, se autodescriban los mismos pueblos indígenas? Muchas gracias, mi nombre es Verónica Ruiz Nava y estoy a sus órdenes en todas mis redes sociales con mi nombre, Verónica Ruiz Nava. Y seguimos en el debate y acompáñenme a todos en estas líneas de investigación, por favor. Muchas gracias, Verónica. Con